Hola queridos estudiantes, espero de que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de Matemática 3. Ahora corresponde ver el tema que se conoce como trigonometría, pero de triángulos oblicuángulos, ¿verdad? Si nos recordamos un poquito, lo que vimos la semana pasada, bueno, hace 15 días más bien, fue trigonometría del triángulo rectángulo. Aprendimos que habían 6 funciones trigonométricas, estaba la función seno, la función coseno, la función tangente. Y encima también estaba la función cosecante, la función secante y la función tangente, que eran las recíprocas. Y habíamos resuelto algunas aplicaciones acerca de este tema, ¿no? Habíamos trabajado lo que es el triángulo rectángulo, usamos las tres funciones trigonométricas principales, resolvimos ejercicios y resolvimos problemas. Entonces, ahora corresponde resolver, vamos a seguir resolviendo triángulos, pero ahora ya no son triángulos rectángulos. Ahora van a ser triángulos oblicuángulos o triángulos oblicuos. Y para ello vamos a tratar de entender qué es un triángulo oblicuángulo o u oblicuo, como ustedes quieran llamarlo. Y aquí está el concepto. Dice, si ninguno de los ángulos de un triángulo es un ángulo recto, o sea que no hay ninguno de los ángulos de un triángulo vale 90 grados, el triángulo se llama oblicuo. Un triángulo oblicuo tendrá ya sea tres ángulos agudos o dos ángulos agudos y uno obtuso. En ángulo de entre 90 y 180 grados. Recuerden que el ángulo obtuso está entre 90 y 180 grados. Bueno, entonces aquí tenemos una representación, miren, del concepto que está diciendo aquí arribita en el párrafo. Este triángulo que nosotros vemos acá es oblicuo, porque en ningún momento muestra que alguno de sus vértices, mida 90 grados. Entonces, porque ninguno de sus vértices mide 90 grados, automáticamente es oblicuo, ¿de acuerdo? O sea, no hay 90 grados acá, no hay 90 grados acá, no hay 90 grados acá, entonces es oblicuo. Y estos ángulos, por ser cerraditos, ¿sí? Por ser ángulos cerraditos, podemos concluir de que esos ángulos son agudos, ¿verdad? Estos ángulos son agudos. Entonces, bajo esa situación, media vez no hay un ángulo de 90 grados, entonces es oblicuo. Y todos sus ángulos son agudos. Este otro ángulo de acá, miren, también es oblicuo. ¿Por qué es oblicuo? Porque en ningún momento muestra cuál es el ángulo recto. Recuerden que el ángulo recto es el ángulo de 90 grados. Y aquí en este triángulo no se ve ningún ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este no es rectángulo, sino es oblicuo. La característica es de que tiene un ángulo obtuso. Recuerden que un ángulo obtuso está entre 90 y 180 grados. Bueno, estos son los dos ejemplos de lo que son triángulos oblicuángulos o triángulos oblicuos, ¿verdad? Bueno, recordemos una situación importantísima, ¿sí? Vamos a recordar algo muy importante que vimos en la clase anterior. Cuando yo voy a dibujar un triángulo, ya sea rectángulo u oblicuo, como usted quiera, siempre hay una forma ordenada de escribir las variables que aquí se muestran. Por ejemplo, si yo asigné que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C, los ángulos correspondientes deben de ser opuestos. Por ejemplo, el ángulo que le corresponde al lado A es alfa. Casi siempre se denota como alfa. Entonces, alfa obligatoriamente tiene que estar enfrente del lado A. Siempre se va a definir así. En el caso del ángulo, si yo coloco aquí que este es el lado B, entonces enfrente del lado B yo tengo que escribir el ángulo beta. Y si yo coloco aquí que este es el lado C, entonces enfrente del lado C yo coloco el ángulo gamma. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Eso es un recordatorio para que nosotros podamos entender bien cómo se escriben las variables dentro de un triángulo, ¿verdad? Muy importante que sepamos eso. Siempre quedan los ángulos opuestos. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, por eso es de que es correspondiente a la A. Beta es la segunda letra y gamma también la tercera letra. Bueno, entonces ahí tenemos la forma estándar normalmente de escribir los ángulos dentro de un triángulo cualquiera, ¿verdad? Entonces, para resolver triángulos oblicuos, porque ahorita estamos resolviendo triángulos oblicuos o vamos a resolver triángulos oblicuos,
debemos de identificar todas las características que nos pueden aparecer. Y sé que para resolver triángulos oblicuos existen varios casos. Y aquí tenemos en pantalla todos los casos que nos pueden presentar. Si de repente a mí me presentan un triángulo de este tipo donde me dan un lado y dos ángulos, o me dan un lado, bueno, aquí vean la característica, me dan un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado. Aquí me dan un lado y un ángulo que es adyacente y uno que es opuesto. Y aquí me dan dos lados y un ángulo que es adyacente para este lado y opuesto para este lado. Siempre que me den un lado y dos ángulos, un lado y dos ángulos, o dos lados y un ángulo, pero ángulo que está opuesto al vértice de los dos lados, que es este. Entonces, para trabajar o para resolver triángulos de este tipo es necesario utilizar la ley de senos. Repito, lado, ángulo, ángulo. O aquí si quieren ustedes ángulo, lado y ángulo. Aquí es lado, ángulo y ángulo. Aquí es lado, lado y ángulo. Como sea, casi siempre usted debe de notar que cuando le presentan un triángulo y le dan datos, y si de repente le dieron un lado conocido y un ángulo opuesto, siempre va a ser la ley de senos. Repito, si le dieron un lado conocido y le dieron un ángulo opuesto, vean, aquí se cumple, aquí también se cumple. Este es un lado conocido y este es un ángulo opuesto. Entonces se usa la ley de senos. Pero aquí no sucede eso. Pero el otro criterio es siempre que den dos ángulos, siempre va a ser la ley de senos. Casi siempre va a ser la ley de senos. Entonces, si por ejemplo a mí me presentaran ejercicios con esta clase de información que está marcada de color azul, entonces yo decido por trabajar lo que se conoce como la ley de senos. Ahora, en el caso de que me dan dos lados y me dan el ángulo interno de esos dos lados, esta es la característica principal para poder diferenciar si voy a usar ley de senos o ley de cosenos. Si a mí me dan dos lados que están juntos, obviamente, y me dan el ángulo entre ellos dos, obligatoriamente la ley de cosenos. Para resolver el triángulo tengo que utilizar la ley de cosenos. O si me dan los tres lados, también obligatoriamente es la ley de cosenos. Se inicia con la ley de cosenos, ¿verdad? Entonces, aprendamos a diferenciar esto para poder decidir en algún momento que nos presenten un ejercicio. Bueno, aquí puedo utilizar la ley de senos o aquí puedo utilizar la ley de cosenos, pero va a depender un poquito de los datos que le estén planteando. Para entender un poquito mejor esto, vamos a proceder a analizar lo que es la ley de cosenos en este video. En el siguiente video vamos a analizar la ley de senos ahorita. En el siguiente video vamos a ver la ley de cosenos. Bueno, dice, ley de senos. Para un triángulo con lados A, B y C y ángulos opuestos alfa, beta y gamma, respectivamente, entonces, ojo, alfa tiene que ser opuesto a A, beta tiene que ser opuesto a B y gamma tiene que ser opuesto a C, respectivamente. Entonces se cumple esta igualdad, seno de alfa dividido A. O sea, el seno de alfa, que es dividido su opuesto, es igual al seno de beta dividido su opuesto, que aquí está. Y es igual al seno de gamma dividido su opuesto. Esta es la famosa ley de senos, ¿de acuerdo? Obviamente tengo tres igualdades acá, pero no necesariamente voy a utilizar esas igualdades así. O sea, yo puedo conectar esta con esta, o puedo conectar esta con esta, o puedo conectar esta con esta, ¿verdad? Va a depender mucho de la información que me den los problemas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de aprendernos esto. El criterio. Esta fórmula pues está bien que se nos quede de memoria. Pero lo que nosotros debemos de aprender es de que para usar la ley de senos, divido el seno de un ángulo, en este caso elegí alfa, seno de alfa dividido su opuesto. Y aquí su opuesto es A. Es igual a seno de beta, que está seno de beta, dividido su opuesto. O seno de gamma dividido su opuesto, que es C. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la famosa ley de senos. Para entender mejor,
o para entender mucho mejor, vamos a resolver el ejemplo número 1 que aquí nos muestran. Dice, resuelve el triángulo que tiene datos que aquí aparecen, que alfa vale 40 grados, beta vale 60 grados y A vale 4. Bueno, por el hecho de que nunca hablaron de que es un triángulo rectángulo, entonces no puedo usar la trigonometría del triángulo rectángulo. Yo debo de identificar bien. Aquí definitivamente no voy a tener un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si un ángulo vale 40 y el otro vale 60, llego a 100 grados. Significa que el otro ángulo obligatoriamente va a valer 80. O sea que no voy a encontrar nunca un ángulo que valga 90. Para resolver esto, lo que nos conviene hacer es hacer un triángulo. No necesaria, de hecho, no rectángulo porque los datos no encajan. Yo voy a asignar valores. Voy a decir que este es 40 grados. Que aquí está marcado como alfa, ¿verdad? Voy a asignar que este es 60 grados, no importa dónde lo coloque. Que aquí está asignado como beta, ¿verdad? O sea que yo ya sé que este es alfa y yo ya sé que este es beta, que no necesito escribirlo porque ya aquí está aclarado. Entonces, si este es alfa, bueno, lo voy a escribir para no equivocarme. Si este es alfa, entonces este es el lado A. Y si este de acá es beta, el que está enfrente es el lado B. Y si este es el que queda libre, o sea, ya sé que este es alfa, ya sé que este es beta, entonces obligatoriamente el que me queda es gamma. Entonces, quien quedaría enfrente sería el lado C. Así lo tendría que dibujar. Y cuando me dicen que debo de resolver el triángulo, me dicen calcular los 3 ángulos y los 3 lados. Bueno, si quieren lo ordeno aquí para no perderme. El ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Pues aquí no hay mayor cosa que hacer con el ángulo alfa, porque el ángulo alfa ya sé que vale 40 grados, el ángulo beta ya sé que vale 60 grados y el ángulo gamma es fácil de calcular y vale 80 grados. ¿Por qué razón? Porque recuerde que la sumatoria de los 3 ángulos debe de dar 180, 40 más 60, 100. 100 más 80, 180. O sea, eso lo pude deducir de manera mental. Pero si usted hubiese querido hacer un procedimiento, recuerde que le quedaría así. Gamma más 40 más 60 le debe de dar 180. Por lo tanto, gamma es igual a 180 menos 100. Recuerde que este 40 más 60 se suman y pasa al otro lado de la igualdad a restar, por eso me queda menos 100. Y 180 menos 100 es 80 grados, ¿verdad? Lo puede trabajar así. Pero esto no era era muy sencillo que mentalmente se podía resolver. Entonces ya tengo los 3 ángulos. Ahora necesito los 3 lados. Pero aquí vean que un lado es conocido, el lado A. Este lado dicen que vale 4. Bueno, entonces vamos a tener que calcular el lado A. Bueno, aquí voy a encerrar estas respuestas porque esta es parte de mi respuesta para los ángulos. Pero ahora necesito calcular el lado C y el lado B. Bueno, entonces hablemos de calcular eso. Recuerden, este es el caso donde hay 2 ángulos y hay un lado. Como conozco un lado y necesito calcular otro, la ley de senos también se puede invertir. ¿Sí? O sea, no necesariamente tiene que ser así. Puedo también tomar A dividido el seno de alfa es igual a B dividido el seno de beta y tomar el inverso también de C dividido el seno de gamma. También puedo trabajarlo así, o sea, lo puedo trabajar al revés. Ahorita, como lo que me están preguntando son lados, porque los ángulos ya los tengo, me están preguntando lados, pues ¿qué les parece calcular el lado C? Voy a calcular mejor el lado B. No importa en realidad, voy a calcular el lado B. Y entonces voy a decir lo siguiente, chequen, mucha atención. Si yo divido el lado B dentro del seno de su ángulo opuesto, ¿quién es el ángulo opuesto del lado B? El ángulo opuesto del lado B es 60, o sea, debo de dividir B dentro del seno de 60. Esto es igual a dividir el lado conocido, porque por eso nos sirve este dato, al lado A, que vale 4, dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto al lado A? Vean, aquí está el lado A y su ángulo opuesto es 40. Entonces, aquí tendría que ser
40. Por lo tanto, el lado B, recuerden, aquí es un despeje de ecuaciones. 4 se queda, bueno, 4 sobre seno de 40 se mantiene. Y este que está dividiendo pasa a este lado a multiplicar, ¿verdad? Así se resuelve. Entonces me quedaría multiplicado por el seno de 60 grados. Listo. Lo único que me queda por resolver es operar esas operaciones en mi calculadora, ¿no? 4 dividido seno de 40 multiplicado por el seno de 60 grados. El resultado que a mí me queda 5.38, 5.39. Vamos a dejarlo como 5.39. O sea que la longitud B vale 5.39. ¿Ven? Qué sencillo. Este tamaño, la longitud de este vale 5.39. Aproximadamente 5.4. Y lo mismo tengo que hacer para calcular el lado C. ¿Sí? Para calcular el lado C. Vean cómo lo voy a resolver. Voy a decir lo siguiente. Como lo que no conozco, pues ya conozco A, ya conozco B. Como no conozco el lado C, voy a decir C dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto a C? Es gamma, pero gamma yo ya sé que vale 80. Entonces voy a colocar acá 80. Esto es igual a el lado conocido que da el problema, que es 4. 4 dividido su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de A? El ángulo opuesto de A es 40. Entonces sería seno de 40 grados. Por lo tanto, hago el mismo despeje que hice anteriormente. C es igual a 4 dividido entre el seno de 40 multiplicado por el seno de 80. Muy bien. Entonces, el lado C vale 4 dividido seno de 40, cierro paréntesis, multiplicado por el seno de 80. Entonces, el resultado que a mí me queda es 6.13 aproximadamente. 6.13 unidades. Aquí como no marcaban que eran metros, eran centímetros, entonces no hay necesidad de colocar las unidades. O sea que el lado B vale 6.3, el lado C vale 6.13, el lado B vale 5.39 y el ángulo que hacía falta valía 80 grados. Listo, hemos resuelto ese problemita, ¿verdad? Muy fácil, no está tan complicado, solamente es de ubicarse bien y resolver. Veamos este otro, ¿sí? Síganme, quiero que me sigan. Veamos este otro, dice: resuelva el triángulo donde alfa vale 35 y beta vale 15 y c vale 5. Ah, bueno, la clave primero es dibujar. Ok, yo hago mi dibujo. Pues a mí me gusta poner el primero acá, que es alfa. Y según ahí mi información, pues que vale 35 grados. A mí me gusta poner acá beta. Lo puedo poner donde sea, ¿no? Y aquí mi información dice que vale 15 grados. Ah, miren, pero aquí como que si yo quiero ser un poquito estricto, pues a mí 15 grados es un ángulo muy, muy cerrado. Entonces, pues no me gustó cómo quedó mi figurita, fíjense. Entonces yo tengo que estimar también la forma del triángulo. Porque si hay un ángulo que vale 15 grados, significa que va a haber una puntita bien cerrada. O sea que voy a tener algo así, miren. Pueda que tenga algo así. ¿Y por qué lo dibujé así? ¿Por qué decidí dibujarlo así? Porque vean que esta que está bien cerradita, pues me puede representar a los 15 grados. También hay que dibujar el triángulo de manera que se acomode a los datos que están. Entonces, este es beta, ¿sí? Este es beta, lo vamos a escribir acá, que vale 15 grados. Y es lo que conozco como el ángulo beta. Ahí está, ¿ven? Entonces ya va teniendo una idea más correcta. Y el ángulo alfa es 35. Este está muy abierto. Este es muy, muy, muy abierto. Entonces 35 grados pues me conviene colocarlo en esta parte. ¿Por qué? Porque esa es la que puede representar el ángulo de 35 grados que corresponde a alfa. Significa que obligatoriamente este es, perdón, ahí sería gamma, ¿verdad? Listo, ¿ven?
Siempre hay que dibujar también los triángulos de una manera adecuada, porque tampoco puedo dibujar cualquier cosa, sino tiene que ser adecuado a los datos. Ah, bueno, y el lado C vale 5, pero entonces, el lado C, ¿cómo yo asigno el lado C? Ah, bueno, si este es alfa, entonces el que está enfrente, este que va a estar aquí enfrente, es A, es el lado A. ¿Por qué? Porque A está opuesto a alfa. Ojo que este es A, no es 9, no se van a confundir ahí porque le queda un poquito grande la colita. Y si este es beta, entonces este lado de acá, este es el lado B. Y el lado C obviamente sería este. El lado C valdría 5. Vean, ahí estamos, listo. ¿Se dan cuenta? Ya hicimos la figura adecuada a los datos que están. ¿Verdad? Es muy importante que también las figuras queden muy bien elaboradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a calcular los tres ángulos. De preferencia siempre se calculan los ángulos. Cuando se puede. Cuando no se puede, entonces hay que calcular los lados y por último los ángulos. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que para calcular gamma, yo puedo venir y decir gamma es igual, bueno, si yo sumo gamma más 35 más 15, yo obligatoriamente sé que me debe de dar 180. Gamma más 35 más 15 es 50. Debe de dar 180. Por lo tanto, gamma es 180 menos 50. Por lo tanto, gamma es igual a 130 grados. Miren que qué bonito. Ya calculé el ángulo que me hacía falta. O sea que este es el ángulo que va acá. ¿Verdad? ¿Cómo calculo el lado A y cómo calculo el lado B? Pues usando la ley de senos. ¿Por qué puedo usar la ley de senos? Porque recuerden que la ley de senos se usa cuando hay dos ángulos. Siempre, casi siempre. Entonces aquí de este lado voy a utilizar la ley de senos para hallar el lado A. Voy a empezar calculando el lado A. Como el lado A es el que no conozco, voy a decir A dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de A? O sea, aquí está A y su ángulo opuesto es este, porque es el que está enfrente. Y entonces es 35 grados. Esto es igual al lado conocido. El lado conocido es 5. Siempre del lado izquierdo queda la incógnita y del otro lado queda la que no tiene incógnita. Entonces, 5 dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de 5? El ángulo opuesto de 5 es gamma. Pero gamma yo ya sé que vale, ¿cuánto vale? Vale 130 grados. Listo. Entonces A es igual a 5 dividido, lo puedo hacer así también, 5 multiplicado por el seno de 35 dividido el seno de 130 grados. Al final este pasó, el seno de 35 pasó a multiplicar y entonces también es correcto dejarlo así. Opero en mi calculadora y entonces me queda 5 por el seno de 35, todo eso dividido dentro de seno de 130. Y el resultado que a mí me queda es 3.74. Este resultado A vale, quedó feita ese 3.74 unidades. Ok, esta es mi respuesta. Y para hallar B, porque ya sé A, ahora me falta B, hago el mismo procedimiento. B dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de B? El ángulo opuesto de B es 15 grados. Es igual al lado conocido, el lado conocido que nos daban era 5, dividido el seno de su ángulo opuesto, que ya sé que también sigue siendo 130 grados. Por lo tanto, B es igual a 5 por el seno de 15, dividido el seno de 130 grados. Bueno, entonces, otra vez introduzco estos valores a mi calculadora. 5 por seno de 15, dividido el seno de 130. Entonces me da como resultado 1.69. 1.69 unidades aproximadamente, ¿no? Entonces ahí tengo mi otra respuesta y ya tengo resuelto el triángulo. Solo necesitaba calcular esos valores porque eran los que se desconocían. Ya el ángulo alfa se conocía, el ángulo beta también.
y el ángulo C también, ¿verdad? Entonces está resuelto el problema número 2. Veamos el problema número 3, ¿sí? Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es dibujar. A vale 3, B vale 2 y el ángulo vale 40. Pues aquí como no hay mayor información, entonces voy a tener que dibujarlo de una manera, aleatoria. Lo que sí es de que el lado A y el lado B son muy parecidos en valor numérico. Entonces, pues lo voy a dejar así. Pareciera equilátero, pero no es. Es solo la idea. Entonces voy a decir que este es el lado A. Chequen que no importa dónde lo coloque. Este es el lado A que vale 3. Si ese es el lado A que vale 3, entonces este es alfa. Porque alfa es opuesto al lado A. Y vale 40 grados según ahí el dato, ¿verdad? Vean que ya puse esos dos datos. Si elijo este como lado B, entonces este es el ángulo beta. Y si elijo a este como lado C, entonces este es el ángulo gamma, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, entonces el lado B es un dato conocido y vale 2. Ahí estamos, ahí no hay problema. Chequen de que aquí el problema es distinto a los anteriores. ¿Por qué razón? Porque no conozco dos ángulos, de hecho solo conozco uno, pero conozco dos lados. Entonces, aquí obligatoriamente uso la ley de senos porque si fuese que este ángulo de 40 estuviera entre los dos lados conocidos, o sea, estuviese acá, sería la ley de cosenos, pero no es así. Este es un ángulo que es opuesto a un lado, entonces es ley de senos. Y voy a conectar estos dos valores. Como obligatoriamente necesito calcular un ángulo, porque aquí no puedo empezar trabajando por lados, sino necesito calcular un ángulo, entonces lo uso la ley de senos de manera correcta. Y voy a conectar voy a empezar con el ángulo beta y el lado conocido. Y el ángulo alfa con el lado conocido, porque ahí hay datos. ¿Por qué no puedo usar este? Porque no conozco C y tampoco conozco gamma. Entonces no puedo conectar esas dos. La C y gamma ahorita no me interesan porque serían dos incógnitas. Entonces voy a decir esto. Voy a decir el seno de beta. Ahora sí, lo hago al revés porque no conozco el ángulo. El seno de beta dividido su opuesto. ¿Quién es su opuesto? Su opuesto es 2. Es igual al seno de los datos que sí son conocidos. Por ejemplo, estos son los conocidos. Entonces digo seno de alfa, pero ya alfa ya sé que vale 40, dividido su opuesto. ¿Quién es su opuesto? Su opuesto es 3. Ahí está, miren, y se armó la ecuación. La idea de armar esa ecuación es darse cuenta de que solo quede una incógnita, y en este caso la incógnita es la letra B. Entonces, despejo seno de beta es igual, el 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, por lo tanto me queda dos veces el seno de 40 dividido el 3 que ya estaba ahí. O sea, el 2 solo pasó a multiplicar. Como lo que yo quiero despejar es beta, entonces beta es igual, recuerden que cuando se despeja una función trigonométrica pasa como su inverso. Entonces el seno pasa al otro lado como seno inverso de 2 por el seno de 40 dividido 3. Por lo tanto, el ángulo beta vale, chequemos, escribo mi calculadora, shift sin seno inverso, paréntesis, de 2 multiplicado por el seno de 40 dividido dentro de 3. Todo eso queda dentro del seno inverso. Y el resultado es 25.37 grados. O sea que el ángulo beta vale 25.37 grados. Miren que qué bonito porque ya calculé el ángulo beta, ¿verdad? Ya calculé el ángulo beta. Listo. Bueno, entonces ahora calculemos el ángulo gamma. Media vez ya calculé el ángulo beta, o sea, ahora puedo calcular el ángulo gamma porque ya tengo alfa, ya tengo beta. Pero gamma no necesito hacer trigonometría ahorita porque fácilmente puedo utilizar el criterio de la sumatoria de ángulos. ¿Por qué? Porque yo sé que si sumo gamma con beta o con alfa, como ustedes quieran, si yo sumo gamma con alfa que vale 40, con beta que vale 25.37, el resultado debe dar 180 grados. Entonces aquí me queda 40 más 25.37, me quedaría
55, 65.37 grados. Es igual a 180. Por lo tanto, gamma es igual a 180 menos 65.37. Por lo tanto, gamma es el resultado de esas operaciones. 180 le resto 65.37. Me da 114.63. Significa que este lado tendría que haber quedado muy abierto. Así tendría, bueno, más o menos así tendría que haberse dibujado el ángulo, mire, el triángulo. Oh. Porque tenía que haber quedado más abierto. Este ángulo es muy grande, vale 114, chequen. Entonces así tenía que ser la forma del triángulo. Habría que corregir ese dibujito. Pero ustedes lo corrigen en casita, ¿no? Grados, que no se nos olviden que son grados. Listo. Ya tengo los tres ángulos. Chequen que inicialmente solo me daban un ángulo. Ahora ya tengo los tres. Bueno, ya solo me falta el lado C, porque es el único lado que no se conoce. Como ahora lo que quiero calcular es un valor de lado, ya tengo todos los ángulos, entonces puedo utilizar la, ¿cómo se llama la ley de senos al revés. Y puedo decir, como no conozco voy a decir el lado C dividido el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto a C? Es gamma. Pero gamma yo ya sé que vale 114.63. Entonces seno de 114.63 es igual a cualquiera de los otros dos, de preferencia los que son conocidos, que sería 3 dividido el seno de su ángulo opuesto, o sea, seno de 40. Bueno, entonces hago el despeje y me quedaría así. Ahora media vez ya tengo eso, ya está más sencillo. Me quedaría que C es igual a 3 que multiplica con el seno de 114.63 dividido dentro de seno de 40. Por lo tanto, el lado C vale, chequemos, 3 por el seno de 114.63. El resultado es 2.72. Ese valor es 2.72 unidades. Metros, centímetros. Aquí solo están hablando de cantidades numéricas, entonces las podemos dejar así. Ok, hemos terminado de resolver nuestro triangulito. Recuerden, el triángulo tiene 6 parámetros, 3 ángulos y 3 lados. Ya tengo los 3 ángulos y ya tengo los 3 lados. Entonces ahí está resuelto nuestro pequeño problemita. Y para terminar esta primera parte, tengo acá, vamos a resolver este triángulo. Es otro ejercicio. Aquí me dicen que el ángulo gamma vale 50 grados. Entonces, vamos a dibujarlo. Solo recuerden que en esta figura hay que hacer una corrección, porque hay un ángulo que vale 114. Entonces el triángulo realmente quedaría así. Voy a dibujarlo así. Así, porque esto podría representarme al ángulo de 114 grados por el hecho de que está muy abierto. Este podría ser el de 25 y este podría ser el de 40. O sea, el triángulo inicialmente yo lo dibujé así, pero realmente no quedaba así, porque ya los datos mostraban otras características. Y especialmente es este ángulo, ¿no? Así tenía que haber dibujado el triángulo. Por favor, siempre rectifiquemos esa situación. Aquí por cuestiones de tiempo, pues no lo voy a hacer, ustedes en casita sí lo hacen. Veamos este otro triángulo. Este ángulo de 50 grados no me dice mucho, entonces voy a tener que hacer un dibujo despectivo, un dibujo cualquiera. No me voy a preocupar por cómo hacerlo. Como son 50 grados y es un ángulo agudo, pues lo voy a tener que dejar. Ese ángulo gamma lo voy a dejar aquí. Solo por querer dejarlo ahí. Ahí voy a poner los 50 grados. ¿De acuerdo? Si este es gamma, entonces este lado de acá enfrente es C. Y C, ahí el problema dice que vale 1. Le voy a poner alfa acá. ¿Sí? No importa dónde. Si este es alfa, entonces el lado de acá es A. Y acá dice que ese vale 2. Ok, no conozco beta. Bueno, no conozco el lado B y obviamente no conozco el ángulo beta.
Este triángulo es momentáneo, porque todavía no sé si así vaya a quedar, ¿verdad? No sé todavía si así vaya a quedar. Recuerden que va a depender mucho de los ángulos que den como respuesta. Nuevamente no conozco un ángulo, pero solo conozco un ángulo, me hacen falta dos. Entonces empiezo calculando uno de los ángulos. Voy a usar los datos donde hay mayor cantidad de información, por ejemplo acá. Aquí hay mucha información. Entonces voy a calcular el ángulo alfa. Sí, voy a calcular el ángulo alfa. Voy a empezar a calcular el ángulo alfa. Voy a decir seno de alfa dividido su opuesto. ¿Quién es su opuesto? Es 2. Es igual al seno del que sí se conoce, seno de gamma, o sea, seno de 50 grados, dividido su opuesto. Su opuesto es 1. ¿Sí? El opuesto de gamma es 1. Ah, bueno, la única incógnita ahí es el ángulo alfa. Entonces me quedaría seno de alfa es igual, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar seno de 50. Chequen que como aquí es 1, pues no hay necesidad de escribirlo ya. Por lo tanto, alfa es igual al seno inverso de 2 por el seno de 50 grados. Entonces, alfa me quedaría que es igual seno inverso de 2 que multiplica con el seno de 50 grados. El resultado es, me equivoqué, seno inverso de 2 por el seno de 50 grados. Bueno, ¿qué pasó acá? Verifiquemos porque no me quiere dar. Seno inverso de 2 por el seno de 50 graditos. A ver qué pasó aquí. ¿Me permiten un momentito? Seno de 50 es 0. Ok, solo verifiquemos los datos, chicos. Solo verifiquemos los datos. Es muy importante porque si hay un error matemático, entonces vamos a tener complicaciones. Solo verifiquemos si colocamos bien los datos. Vean qué es lo que sucede cuando uno no coloca bien los datos. A lo puse acá que vale 2. Entonces este es su opuesto. C lo puse acá que vale 1. Entonces este es su opuesto. Y B, este sería su opuesto, ¿no? Ok. Seno de alfa dividido 2 es igual a seno de 50 dividido 1. Bueno, entonces chequen de que no puedo resolver el triángulo con esta información. ¿Sí? No puedo resolver el triángulo con esta información que me da. No se formaría un triángulo con esos datos. Porque aquí la calculadora me marca que esto es un error matemático. ¿Sí? No puedo efectuar esto. Entonces, de alguna manera, los datos que nos dieron en el enunciado no están acordes a un triángulo, ¿verdad? No están acordes a un triángulo. Por lo tanto, esta no tiene solución, ¿verdad? En un siguiente video, chicos, vamos a resolver la ley de cosenos y posteriormente aplicaciones de esos criterios, ¿de acuerdo? O sea, resolver problemas. Bueno, vamos a continuar.